Entre los años 80 y 2000, en el Canal 5, existió una pequeña cápsula de alrededor de 1 minuto de duración, donde se exhibían las fotos de diferentes personas extrañas, las cuales todas tenían un común denominador. Todas estaban desaparecidas. Los horarios variaban según las fechas y los días, pero muchas veces estos aparecían en los horarios infantiles, donde millones de niños mexicanos yacían postrados frente a su televisor, disfrutando de su caricatura favorita cuando de pronto, inesperadamente, una voz en off, muy lúgubre y oscura, daba los nombres, edades, lugar de nacimiento y estatus en el momento de su desaparición. Lo más perturbador del caso es que la mayoría de estas personas padecían de sus facultades mentales, como bien lo decía el relator. Durante mucho tiempo, esta cápsula existió en diferentes formas y diseños, pero lo que nunca cambiaba era la típica foto de los desaparecidos, o en su defecto, las imágenes de sus retratos hablados. Hasta ahora no se sabe con exactitud si muchas personas se ubicaron con vida gracias a este espacio. Pero lo que sí se sabe es que muchos niños de aquellas épocas quedaron totalmente perturbados gracias a este pequeño espacio que tuvo muchas historias y leyendas urbanas que te dejarán totalmente perplejo. Es por eso que hoy te presento los casos más perturbadores del Canal 5, el servicio a la comunidad. Si quieres más historias como esta, dale like y suscríbete al canal. Te divertirás, te lo aseguro. En México, la vorágine de la desaparición no para. Año con año el número de personas desaparecidas se multiplica y pareciera que no se detendrá. Es un desastre humano y social que carcome por completo el alma de todas aquellas personas que siguen buscando a sus seres queridos y que muchos llevan años en esa penitencia de búsqueda. Una tortura infinita para todos aquellos que no han encontrado respuestas. Según datos del 2022, de cada 100 personas que faltan en sus hogares en México, 17 son menores de edad, y de estos, 4 no han cumplido siquiera los 12 años. En México, la cifra asciende año con año, y en el 2022 el número llegó a 100,000, una auténtica catástrofe. A lo largo de los 90s y a principios de los años 2000, un rostro se volvió familiar para los televidentes del Canal 5. El rostro de Selene Delgado López se hizo habitual por sus continuas apariciones en la cápsula del servicio a la comunidad del Canal 5. Desde el inicio, todo lo que tiene que ver con su desaparición fue un misterio. Su imagen era lúgubre, sombría, su semblante se encajaba directamente al televidente con la mirada firme, como si lo estuviera retando. A esto se agrega que por aquella época las transmisiones no contaban con la tecnología que tenemos hoy en día. Por este motivo la cápsula tenía una especie de zumbido que al combinarse con la voz de Melquiades Sánchez Orozco se generaba un momento muy poco agradable y un tanto pesado. Pero si congelamos la imagen con el zumbido de la tele, con el rostro de Selene y la voz de Melquiades, se obtiene un momento incómodo, y que en lugar de fomentar el interés de los niños, estos preferían taparse los ojos con un cojín, con las manos o con lo que tuvieran en ellas. Lo interesante de este caso fue cómo Selene se convirtió en una leyenda urbana, de la cual vale la pena retomar 3 elementos. El primero tiene que ver con un video que causó mucho alboroto, terror y polémica. Este apareció en YouTube a finales del 2019. La cápsula del servicio a la comunidad tiene fallas técnicas muy evidentes. Durante más de 20 segundos solo se escuchó una especie de distorsión. Después apareció la voz de Melquiades Sánchez, quien dijo algunos nombres, pero dejando casi 10 segundos entre cada persona extraviada. Y es importante señalar aquí que esta edición
presentó la información habitual sesgada, pues solo se escuchaban los nombres y no su estatus actual. Posteriormente, llegó el turno de Selene Delgado. Ahí el narrador dijo que se solicitaba el apoyo para localizarla, que estaba perdida desde el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Sin embargo, momentos después, la voz en off desapareció y solo quedó el sórdido zumbido acompañado al rostro de Selene durante 8 segundos, mismos que se manifestaron en un ambiente extraño y anormal, típico de una película de terror. Momentos más tarde, regresó la voz de Melquiades. Volvió a dar información sobre esta chica y dijo que se ignoraba su paradero desde el 28 de mayo del año 2000. Posteriormente, la foto y el zumbido estuvieron por más de 10 segundos aumentando la molestia y desesperación del espectador. El problema es que ¿cómo pueden ubicar su paradero desde el 28 de mayo si había estado perdida desde el 22 de abril? No obstante, segundos después, la foto cambió por una especie de retrato hablado, muy distinto a la foto de Selene. Se trataba de una mujer supuestamente morena, corte a rape soldado raso, con ojos grandes delineados abiertos en su totalidad, con una especie de venas en los ojos. Tenía maquillaje oscuro que cubría la totalidad de sus párpados y tenía las cejas completamente ennegrecidas como se muestra en esta foto. Obsérvela bien, directamente a los ojos. La foto de por sí es mórbida y tenebrosa. La nariz estaba un poco sombreada y los labios estaban maquillados para generar contraste. Esta era una foto en blanco y negro, pero vale la pena señalar que en el momento en que cambió la imagen de Selene, el video produjo un sonido molesto, similar al sonido producido durante una llamada cuando alguien deja apretado un botón. Este sonido creó un efecto insoportable, tenso y perturbador en el espectador. Pero lo más crudo del asunto, lo más incómodo del video, recae también en la mirada de la mujer. Tenía los párpados abiertos de par en par, la pupila derecha estaba perdida, como si estuviera mirando hacia otro lado, mientras que la izquierda estaba clavada en la frente, mirando con una especie de odio, con rabia y con ganas de exterminar a la persona con la que hacía contacto visual. Parecía que esta mujer estaba fuera de sus cabales, esperando el momento justo para brincar de la pantalla y atacar al espectador. En esta parte del video duró 7 segundos. Después regresó la foto de Selene y el zumbido habitual. Esta misma edición apareció en 2 canales de YouTube y juntas alcanzan casi 2 millones de reproducciones. La mayoría de los comentarios coinciden en que les causó miedo, que la mujer que suplantó a Selene era aterradora y muchos ni siquiera terminaron de verlo. La segunda situación que llevó a esta joven a volverse un mito urbano fue que algunos usuarios, mucho tiempo después, dieron por hecho que supuestamente la tenían como amiga en Facebook, sin haberlo solicitado o sin aceptar su invitación de amistad. Cuando el video se viralizó, algún ocioso la buscó y le apareció la opción de mandarle un mensaje. Seguramente esto mismo le pasó a varias personas quienes preguntaron en grupos y en foros si alguien más la tenía como amiga. El caso se hizo tan grande que la misma Selene Delgado del perfil dijo que ella no había agregado a nadie y que solo había cambiado la configuración de su cuenta para que ningún extraño le mandara solicitud de amistad. Es por eso que al buscar su perfil solo aparecía con la opción de mandar mensaje, como si ya fuera nuestro contacto. Cabe señalar que esta Selene de Facebook no corresponde a aquella persona extraviada, pues el mismo perfil de esa Selene lo aclaró. La tercera fue la causa que la volvió un mito urbano. Debido a sus rasgos y a su perfil, muchos dicen que nunca existió y que fue un experimento social para que la gente se habituara a que muchas jóvenes dejaron de llegar a su casa, sobre todo en Ciudad Juárez y en la Ciudad de México, 2 ciudades donde las desapariciones en ese entonces eran pan
de cada día. Situación que no tiene fundamentos, pero que en esta sociedad mexicana tan podrida no se puede descartar esa opción. Al final de cuentas, habrá quien diga que el video de Selene nunca salió al aire, que todo fue un invento o una edición de algún ocioso, pero nadie puede negar el impacto que tuvo su caso en la sociedad y en el oscuro pensamiento de muchos mexicanos. Un caso muy impactante fue el de Daniel Ramos, quien salió el 28 de enero del año 2000 de su domicilio ubicado en Jardines de Guadalupe en el Estado de México y jamás regresó. Su familia, en ese entonces, comenzó a pegar fotocopias en las paredes y en los postes con una foto de su familiar y los teléfonos para proporcionar cualquier información sobre su paradero. Al no haber tenido éxito, la familia optó por acudir al servicio a la comunidad de Canal 5. Lo más tenebroso es que los familiares eligieron una foto de Daniel, con la mirada ausente, extraviada, donde aparece despeinado y como si estuviera intoxicado por alguna sustancia. Vale la pena destacar que en la tele nunca dijeron que ese joven estaba mal de sus facultades mentales, pues según los familiares Daniel, tenía un retraso mental muy severo, contaba con la inteligencia de un niño de 10 años. Tras 9 años de búsqueda, sus familiares se toparon con una nota del Universal, que incluía la foto de un hombre muy parecido a Daniel. En el artículo se relataba que más de 100 personas habían sido liberadas de un anexo en la alcaldía Iztapalapa, donde los mantenían en contra de su voluntad, además de tenerlos a la intemperie y realizando labores de trabajos forzados. La gran mayoría de los liberados regresó con sus familias, mientras algunos con discapacidad mental fueron llevados a la agencia número 59 del Ministerio Público especializada en menores y gente con incapacidades mentales. Lamentablemente, el hombre que buscaba a la familia Ramos no estaba en la lista de esa agencia. Uno de los familiares dijo que Daniel pudo haber olvidado su nombre y alguien de la agencia dijo que también lo pudo haber cambiado para que nadie lo encontrara. Haya sido como haya sido, hasta la fecha, Daniel sigue desaparecido. La historia de Iván Razo es de un niño que apareció en el Canal 5 al servicio a la comunidad, pero su historia tiene otro desenlace. Esta persona publicó en sus redes que sus padres lo reportaron cuando no regresó a casa. En su publicación le cuestionaron qué le había pasado y por qué había desaparecido. Iván señaló que fue a jugar maquinitas, que se picó jugando allí y que los dueños del negocio cerraron el lugar sin darse cuenta de que él estaba adentro, por lo que tuvo que esperarse a que abrieran el local al siguiente día para regresar a su casa. Sin embargo, esta versión es muy débil, incoherente y seguramente hay otra causa por la que el joven no quiso compartir. Pero lo importante es que terminó sano y salvo. El caso de Cristian Vélez Zamudio es interesante desde la perspectiva de que no todos los desaparecidos en ese entonces tenían problemas mentales o fueron privados de su libertad con fines horribles, sino que su incursión en la innumerable galería del servicio a la comunidad del Canal 5 es parte de su miedo, pero a su vez por el amor a sus seres queridos, la cual lo reportó como extraviado junto a 2 menores. Pero lo curioso es que él nunca estuvo perdido, más bien se fugó tras la conclusión de su divorcio, en el cual perdió la custodia de sus 2 pequeños, Erika Cecilia y Cristian Daniel Vélez. La voz del narrador no explicó de dónde es ni en qué año desapareció. Solo pide que si lo han visto, se comunique a los teléfonos del Canal 5. Pero lo que se sabe es que tras un tema legal de divorcio en 1998, es muy probable que éste se haya dado a la fuga con los niños. Y seguramente tras ver que lo andaban buscando, dio su brazo a torcer, regresó a los menores y siguió con su vida. Actualmente su cuenta de Facebook aparece sin actividad desde agosto del 2015, pero es claro que continuó con su vida de forma
normal. En un artículo del Universal, publicado en marzo del 2011 y titulado Gente que desaparece, se explica que las personas que son buscadas en internet o que aparecieron en el Canal 5, Servicio a la Comunidad, la gran mayoría desapareció a partir de un rompimiento familiar. Asimismo, muchos ancianos salieron de casa pero no recordaron cómo regresar. En el caso de los adolescentes, es común que se vayan tras una discusión o por el mismo infierno intrafamiliar que tuvieron que vivir en su círculo social. Según este artículo, más del 80% de los casos terminaron con un final feliz, porque al final las personas recapacitan y deciden regresar, aunque el otro 20% se esconden los casos más atroces donde terriblemente son personas que ya no llegan a casa, por tener desenlaces horribles que involucran la trata, a la maña o al asedio de la vida. Sin embargo, más allá de cómo terminaron muchas personas, vale la pena cuestionarse el porqué de esta cápsula, sobre todo porque Televisa asignó al Canal 5 y el horario familiar para transmitir este segmento. Los niños de finales del siglo XX veían las caricaturas en la sala, comiendo alguna botana y pasando la tarde de forma cotidiana, hasta que aparecía la voz de Melquíades Sánchez Orozco, quien fuera la voz del Estadio Azteca con un tono lúgubre y serio, explicando cuándo y dónde había desaparecido la persona de la foto, provocando un sentimiento amargo en los niños. En este punto se debe cuestionar el objetivo y las causas que llevaron a Televisa a establecer el servicio a la comunidad en un canal para niños, en horario familiar y regularmente entre los cortes comerciales de una caricatura de alto rating. No debió ser ninguna casualidad que su principal auditorio fueron niños inocentes, que no estaban maleados, que no sabían lo que es una desaparición, y mucho menos que alguien padezca de sus facultades mentales. Por lo que es muy probable que este segmento debió ser aterrador para miles de pequeños. En Canal 5, al servicio a la comunidad, solo hay de dos sopas. Televisa realmente intentó ayudar a los desesperados con el fin de que alguien diera información valiosa sobre su paradero. La segunda opción, que quizá justificaría la presencia de esta cápsula, era la de sembrar miedo en los niños y poner sobre la mesa a todas las familias que nadie estaba exento de caer en esa situación. De hecho, en todos los videos y notas que tienen como tema principal este bloque de Canal 5, mucha gente propone que su único fin era amedrentar a los niños y jóvenes. Al final del camino, Canal 5 al servicio de la comunidad dejó de transmitirse. No hay registros oficiales que expliquen su desaparición. Lo más cercano a una fuente oficial viene de Radio Fórmula, quienes señalaron que pese a su utilidad fue gradualmente retirada del aire. Tampoco explicaron el porqué. Sin embargo, se cree y es probable que los minutos que ocupaba fueron sustituidos por publicidad, dándole ganancias a la televisora. Asimismo, la llegada del Internet trajo consigo otras herramientas de mayor utilidad para la búsqueda de personas. Pero ojo, porque el tema más importante recae en la ausencia involuntaria de alguien cercano. Cuando esto pasa, nace una herida irreparable. Perder a un familiar de esta forma es un dolor indescriptible que no se le desea a nadie, ni al peor de los enemigos. Pero que gracias a la promoción del Canal 5, estos temas comenzaron a normalizarse entre la sociedad. La gente tuvo que hacerse a la idea de que estas cosas pasan y que nadie está exento de vivirlo. Situación que en la actualidad es una triste realidad con lo que se convive día con día. Pero dime, ¿crees que Selene Delgado haya existido o que sea un experimento social? Y sobre todo, ¿te tocó ver estas cápsulas del Canal 5? ¿Tuviste alguna relación con algunas de ellas? Cuéntanos en la caja de comentarios y no olvides de suscribirte al canal ni de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.